Ok, buenos días, Katia. Beatriz, muchas gracias por haber venido. Les agradezco mucho por esa oportunidad y por su tiempo. No, muy buenos días a todos, a Katia y a Tom. Ya, buenos días, muchas gracias por haberme invitado acá. Estoy muy feliz de compartir otra vez, Tom. Bueno, Siempre es un placer. bueno, y para mí también. Tenemos dos personas aquí que ofrecen mucho, que tienen mucha energía, muchas ideas, y yo quiero que más gente conozcan su trabajo. El tema de esta conversación, obviamente, es el género. Y por cierto, faltan dos personas, Luciana de Argentina y Fadwa de Tunisia, que no han podido por problemas técnicos y también asuntos de trabajo. Otro día van a participar. Lo que yo voy a hacer, yo voy a hablar simplemente voy a empezar, o como decimos en inglés, to get the ball rolling. Como estamos hablando de género, tenemos en los Estados Unidos, decimos, there's systemic racism, ¿no? El racismo sistémico en los Estados Unidos. Ujú. Pero también yo diría que en mi país, por lo menos, hay un sistema de misoginia sistémico, ¿no? Misogynist, systemic misogyny. Yo siempre hablo de un caso de la esposa del presidente Joe Biden, ¿ok? Jill Biden, porque ella sacó un doctorado bien inteligente y cuando Biden ganó las elecciones en 2020, todo el mundo reclamaba, qué bien, es increíble, es la primera mujer con doctorado en la Casa Blanca. Y de inmediato, unos conservadores le atacaron, decían, mira, tú no debes usar ese título, es un título falso, doctorado, porque tú no eres, no, usted no practica medicina. Usted no tiene el derecho de llevar ese título de doctor, aunque, cumplió con todos los requisitos de su programa de doctorado y tuvo que defenderse. Y hay gente en este país, en mi país, que aún no acepta que hay una mujer que tiene un doctorado, que sea inteligente, cosas así. Y eso me llamó mucho la atención, porque yo la conozco desde hace, bueno, bastantes años, no personalmente, obviamente, pero como ciudadano norteamericano. Pero me sorprendió mucho eso. ¿Qué les parece a ustedes dos, esa reacción de un conservador en los Estados Unidos a que la esposa del presidente prefiere usar su título de doctor Jill Biden? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Beatriz? ¿Tienes algún comentario? Bueno, digamos, mi opinión al respecto es que para las mujeres, incluso para mujeres que gozan de privilegios académicos o que gozan de privilegios económicos, aún en toda América, y así puedo decir desde Norteamérica hasta Suramérica, se presenta con frecuencia eso que llamamos el techo de cristal, que es que hay como una apariencia de que todos estamos muy felices, de que tú progreses, de que tú tengas tus títulos, de que tú seas una mujer, por ejemplo, emprendedora o que logres llegar, por ejemplo, a la Casa Blanca o que logres llegar eh, a la vicepresidencia, que por ejemplo en nuestro país ocurre que tenemos una mujer negra en la vicepresidencia por primera vez en nuestra historia y hay una molestia, a pesar de que en el discurso aparente se dice, sí, muy bien, te apoyamos, en la realidad hay una molestia muy fuerte porque las mujeres ocupen ese tipo de roles o porque adquieran un poder que de todas formas para muchos las mujeres no debemos ostentar. Entonces creo que es bastante frecuente y uno lo ve, por ejemplo, en facultades académicas. Nosotros, por ejemplo, en Colombia, en mi facultad en particular, a pesar de que psicología es una carrera que tiene un 80% de mujeres y un 20% de hombres, solo hasta hace 4 años tuvimos la primera decana mujer. De resto siempre habían sido hombres. Y uno lo ve también en facultades de enfermería, uno lo ve en la representación que tenemos, por ejemplo, en la ciencia, y uno lo ve en las representaciones que tenemos, por ejemplo, en la política. Y entonces cuando una mujer logra llegar a estos cargos, entonces siempre aparece alguien que dice, no lo mereces,
o realmente no llegaste ahí por tus méritos, o vamos a tenerte ahí como un cargo ficticio, como un cargo para mostrar, pero en realidad no te vamos a permitir ejercer ese poder que has ganado. Si lo ejerces, entonces eres muy masculina, que es un poco lo que pasa con figuras como Angela Merkel, como le pasó antes a Margaret Thatcher, que fueron tildadas de mujeres masculinas, de mujeres que no tenían como las características. Entonces es una mujer es bonita, entonces también es muy criticada porque se considera que una mujer bonita no es tan inteligente o no llegó por mérito propio. Entonces todas esas cosas, a pesar, incluso en personas muy privilegiadas, seguimos viviendo esa situación. Sí, bueno, yo en general estoy de acuerdo con la baja representación de las mujeres, no solo en la política y en cargos públicos, sino también en cualquier posición de liderazgo en diferentes ámbitos. O sea, hay una poca representación. Yo trabajo en la comunicación, yo llevo una agencia de comunicación en Cuba y a pesar de que, por ejemplo, somos mayoría las mujeres que trabajamos en la industria de la comunicación, la mayoría de líderes y jefes de la industria son hombres. Entonces, hay menos hombres trabajando, pero sin embargo están ocupando las posiciones de liderazgo. Con lo cual, cuando vemos una mujer ocupando estas posiciones, que por lo general es porque ha debido mostrar muchos más méritos, porque es más difícil, y ya vemos que es más difícil ocupar estas posiciones, pues sí también vemos que son mayormente atacadas. Y ahora con, por ejemplo, el social media, donde mucha gente habla y de alguna manera hay una comunicación horizontal, cualquier figura pública, vemos que los ataques hacia las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo están fuertemente ligados a, por ejemplo, su vestimenta, cómo se ven, su imagen, más sobre ellas y son ataques misóginos, más allá que trascienden los pensamientos o los argumentos o el trabajo de esas mujeres. Entonces, ahí estamos viendo, y muchas veces la sociedad no se da cuenta, muchas veces la mayoría de las personas no se dan cuenta cuando en efecto las mujeres están siendo atacadas por su imagen, por cómo se ven, por cómo se visten, y simplemente pasa como que, bueno, es una figura pública y tiene que aceptar las críticas. No, no tengo que aceptar críticas misóginas porque a un hombre no se le critica porque está bien o peor, mejor vestido, o es más gordo, o es más flaco, o es más negro, o es más blanco. O sea, estas cosas por lo general están muy intrínsecamente ligadas a la manera en que se le critica a las mujeres, que va no solo en subestimar sus capacidades de liderazgo, sino también en su propia imagen y en cómo se ven. Entonces sí creo que ahí hay un problema que, como decías, que es sistémico, que es misógino, y que tiene que ver y que hace que los esfuerzos y los obstáculos para que las mujeres accedan a estas posiciones de liderazgo sean más visibles o más complicados, estén ahí. Y por supuesto que cuando una mujer llega a esta posición de liderazgo y tiene un hombre líder, también una persona líder al lado, es más difícil que reconozcan las capacidades de esa mujer y que reconozcan que esa mujer llegó por méritos propios, con lo cual la reivindicación de yo no estoy aquí porque soy la esposa de o la hermana de, sino que estoy aquí por mis propios méritos, es muy importante para darle visibilidad al asunto de que sí podemos llegar acá, sí somos nosotras y no estoy aquí porque estoy al lado de un hombre. Muy bien dicho, Katia. Sabes lo que ustedes ya conocen, ¿no? El asunto en Finlandia, ¿no? Con la ¿cómo se llama? Sanna Marin, ¿no? La presidenta, que es joven, de 35 años, algo así, muy inteligente, muy capaz. Bueno, una noche salió con sus amistades para festejar, a bailar y cosas así. Y el día siguiente, todo el mundo, había un clamor tremendo, un ruido bien fuerte, criticándola por haber salido y festejado. Pero para mí es un doble moral, ¿no? Porque muchos líderes hombres masculinos salen a jugar golf, algo así, y nunca reciben el mismo nivel de crítica.
Y es muy pena, me da mucha pena que recibió ella ese tipo de atención tan cínica, um, por no haber hecho nada mal. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo fíjate que sí, por supuesto, es un asunto que llegó y que fue bastante conocido y se hizo bastante trending en los principales medios de comunicación del mundo. Pero fíjate que de alguna manera es positivo que algo así haya sucedido, porque eso sucede en menor escala en muchos lugares y no se hace visible. Entonces, que esto pase y que tengamos una conversación sobre eso y cómo se le critica a ella y a los hombres no se les ha criticado y cómo por ser mujer estuvo bajo todo ese escarnio público, es importante para que se vea que también está ocurriendo más abajo, de muchas maneras, y no se hace visible justamente porque ella ocupaba un cargo al que, por supuesto, la mayoría de las mujeres no llega. Entonces, si hay que sacar una experiencia positiva de eso, es justamente poner un debate sobre que está ocurriendo, mira cómo incluso puede pasar en una posición de muchísimo privilegio y poder, y eso significa que también está ocurriendo con muchas mujeres que están ocupando posiciones de liderazgo en todo el mundo, incluso en países desarrollados, eh, en menor escala. Sí, yo estaría muy de acuerdo con Katia que ahora es mucho más sencillo tener estas conversaciones. Pienso que si podemos ver algo positivo es que ahora la mujer puede defenderse, ¿no? Si hubiera sido hace unos 20 años, tal vez no hubiera habido ni siquiera la posibilidad de pararse a decir pues hay unos que están de acuerdo y otros no, ¿no? Y si uno lo mira como en retrospectiva, eh, pues el avance sí ha sido mucho y eso también es importante reconocerlo. Si bien hay una misoginia, si bien hay mucho camino por recorrer, la posibilidad, por ejemplo, nomás de esta conversación que tenemos en este momento, en donde tienes dos personas que son dos mujeres expertas en un determinado tema y que son líderes en sus comunidades respectivas, era muy difícil de lograr hace unos años y en ese momento cada vez vemos más las posibilidades de las mujeres para ser figuras representativas y pues por supuesto van a ser atacadas esas mujeres, pero también pues pone en juego que pues que incluso de la crítica pues las mujeres pueden defenderse, no necesitan de un tercero que las defienda, por ejemplo, ¿no? Lo vemos, digamos, en un nivel como más bajito, no tan alto como en la política, lo vemos con el asunto de Shakira y toda la mediatización que se ha hecho de su relación y sus canciones y demás. Y yo pensaba, tantas canciones que se han hecho de despecho en la historia de la humanidad, tantas canciones que han hecho hombres criticando a sus parejas eh, por sus relaciones fallidas y nunca son tan mediatizadas. Pero en medio de todo, la mediatización que ha pasado, por ejemplo, a este nivel, ha permitido que mujeres que de pronto les queda más difícil identificarse con una presidenta o con una primera dama, porque dicen, bueno, yo allá no voy a llegar nunca, sí se pueden sentir identificadas con una cantante y con sus historias amorosas y con sus defensas frente a una situación de despecho o cómo lo maneja y se puede poner en debate también en mujeres comunes y corrientes que muchas veces sienten que de todas formas las mujeres que viven, digamos, como estas críticas, como las primeras damas o como las mujeres en la política, pues las sienten muy lejanas, ¿no? Sienten que eso no les va a llegar, pero también está pasando en cuestiones mucho más mundanas y eso permite que lo conversemos. Ahora, ¿qué pasa con esa conversación? Pues que siempre va a haber dos bandos, que va a haber unas radicalizaciones y entonces va a haber grupos que digan, ah, muy bien la presidenta de Finlandia que salió a bailar, que salió a celebrar, que tiene derecho, pero va a haber grupos que nunca se habían cuestionado el asunto y van a decir, no, yo entonces ahora encontré un grupo con el que me identifico, con los misóginos. Entonces, una cosa que entra en debate es que tenemos grupos
Así como tenemos cada vez más grupos feministas y más grupos que se identifican con el progresismo, también tenemos grupos que se están empezando a identificar fuertemente con el machismo, con la ultraderecha, con, no sé, con el racismo, con otra vez la superioridad racial, que la habíamos de alguna manera superado, o por lo menos la habíamos cuestionado mucho en los noventas y ahora están volviendo a ponerse ahí en el debate también. Muy bien, ¿Aló? Katia, ibas a decir algo. Sí, yo me quedé pensando en lo último que dijiste, Beatriz, sobre si en los 90 o en algún periodo habíamos superado estos temas racistas. Y no sé si estoy completamente de acuerdo con eso, sino es que ahora hay mayor visibilidad. Obviamente Internet hizo, de alguna forma está ayudando a democratizar la comunicación y la información y esta horizontalidad y este espacio de diálogo. Eh, y yo creo que al mucha gente poder de manera abierta expresar y estar de acuerdo con muchos tipos de medios y de formas y de sectores políticos, ha hecho más visibles posiciones radicales y extremas que ya estaban ahí. O sea, yo creo que simplemente podemos verlo mejor cómo se mide este termómetro de opiniones públicas en torno a los temas, a cualquier tema y en particular a este que estamos hablando sobre género, sobre antirracismo y tal. O sea, yo creo que nos ayuda a percibir qué es lo que está ocurriendo, pero que siempre estaba ahí. O sea, ahora solamente estamos hablando más sobre ello. Bueno, sí, sí, digamos, no podemos decir que en los noventas hubiéramos superado el tema. Yo no sé si es también un asunto de que antes había un gran gris y ahora hay más radicalización. Yo siento en Colombia una radicalización profunda que yo no había visto antes. Es decir, claro, había machismo y había también progresismo y había posiciones diversas, pero yo siento que ahora esas posiciones se han vuelto tan radicales que tú ves, digamos, lo veo, por ejemplo, en gente que conozco que hace unos años se sentía más progresista y que ahora con la radicalización está empezando a moverse hacia una posición mucho más conservadora, eh, porque empieza a ver digamos, los medios de comunicación, las redes sociales, el hablar sobre el tema ha empezado a poner a la gente a obligarse a tomar un partido, ¿no? Entonces, la gente está empezando a decir, bueno, ¿yo en qué lugar estoy? Y mucha gente que de pronto en algún momento estaba más abierta al cambio, se está radicalizando porque no se siente identificada con ciertos ideales también muy progresistas. Y entonces, digamos que creo que son debates que se están dando de una manera, en ciertos escenarios, muy bien, pero en otros escenarios se está volviendo complejo. Y creo que ese es el reto, es uno de los retos que tenemos las personas que trabajamos en género de empezar a escuchar por qué está pasando esto. Estoy de acuerdo y en Cuba y en Colombia hay como procesos diferentes, pero también hay similitudes, por supuesto. Y yo creo que otra vez viéndolo desde la comunicación, si antes nos guiábamos por medios de comunicación que eran como las grandes fuentes de información que tienen una política editorial, que tienen una ética, por ejemplo, que deben respetar independientemente de su posición en el espectro político. Sí, hoy en día estamos viendo personas con gran influencia en las redes sociales, mucho más que un medio de comunicación, o sea, que son más visibles, que tienen mayor influencia, por ejemplo, en las juventudes, que un medio de comunicación, y que al final no responden a una política editorial o a una ética, no tienen por qué hacerlo. Y yo creo que eso también hace que de alguna manera se haya contribuido a estas posiciones radicales que muchas veces caen en lo que llamamos como fake news, por ejemplo, con tal de decir algo, y esta desinformación
sobreinformación y mucha de ella es falsa y que la ciudadanía no sabe cómo reconocer y se deja guiar por estas opiniones que muchas veces son infundadas o no tienen ética. Entonces, yo creo que eso también es parte como del asunto, ¿no? Teníamos estas fuentes de información, puedes estar de acuerdo o no, pero hay una política bastante restrictiva con respecto a, ok, no puedes ser racista abierta, explícitamente, aunque de alguna manera puedas tener artículos, no sé, hay medios que sacan artículos, por ejemplo, misóginos, pero no son conscientemente misóginos. O sea, la ciudadanía puede decir, ok, está siendo misógino acá porque está diciendo que cualquier mujer, a todas las mujeres les gusta el piropo en las calles, ¿no? O la cosa. Eso es una posición misógina y yo tengo derecho a decirlo, aunque el periódico no se esté dando cuenta. Pero eso es diferente a que venga un influencer con más visibilidad con medios de comunicación y sea abiertamente misógino porque puede serlo y porque no hay suficientes regulaciones que vayan aparejadas al desarrollo tecnológico, porque se nos está yendo el desarrollo tecnológico por encima de cómo estamos nosotros desarrollando la sociedad y creando regulaciones y leyes que puedan contribuir a un entorno digital más seguro y mejor informado. Okay. Muy bien dicho. He quedado fascinado con los comentarios y las perspectivas de las dos. Pero sabes, Katia, empezamos contigo. Bueno, te dejo que tomes tu café, pero que nos hable de un concepto que yo sé que la gente norteamericana no conocen, lo del código de familia. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Bueno, no soy experta en el código de familia, pero sí es un código bastante progresista en Cuba que aprobaron el año pasado y que de alguna manera eh, introdujo mayores derechos para personas poco representadas o para personas diversas en el país. Por ejemplo, se reconoció el matrimonio igualitario por primera vez en Cuba a partir de este código y eso fue una lucha de la comunidad LGBT muy importante que durante años estuvo tratando de que se reconocieran sus derechos porque al final eso, que no se pudieran, o que ellos no pudieran contraer matrimonio influía en que después había derechos que perdían cuando la pareja fallecía o salía del país o había cualquier asunto, no tenían derechos sobre esa vida en común que habían realizado. Entonces, yo creo que eso fue como el principal avance del Código de la Familia. Sí tuvo mucha gente en contra, que eso es importante decirlo. Hubo una lucha importante entre las diversas comunidades o la sociedad civil en torno a la aprobación o no del Código de la Familia, que finalmente se aprobó, afortunadamente, porque era un código que venía del gobierno y muchos de los sectores políticos contrarios al gobierno estaban en contra del código, a pesar de que podían ser o no más o menos progresistas, pero al estar en contra del gobierno querían votar contra el código, porque era una manera de castigar al gobierno si decían que no. Entonces ahí se desarrolló una lucha importante, pero al final fue aprobado y yo creo que ha contribuido a la responsabilidad parental, o sea, da más beneficios a personas mayores en las familias, que además tenemos una población envejecida, un envejecimiento importante, demográfico importante en Cuba, con lo cual tiene muchísimas ventajas aprobar un código así en Cuba en medio de tanta inestabilidad, yo diría, económica y política en general. Sí, eso me pareció fascinante ese tema del código de la familia, porque no tenemos nada parecido en los Estados Unidos. Hay esos asuntos que tenemos que enfrentar algún día. Pero continuando contigo, Katia, como emprendedora, para ti, ¿cuál es el reto más grande como emprendedora que es mujer en Cuba? Ah, bueno, yo he participado en muchos proyectos como desde que comencé el negocio, que ayudan a empoderar, a dar voces y a ocupar posiciones de liderazgo a las mujeres. Porque si bien la crisis económica afecta a todo el país, es una crisis económica probablemente con pocos precedentes en Cuba. Voy a cumplir 30 años en junio y nunca había visto una crisis económica tan profunda como la que estamos afrontando ahora. Y si bien esa crisis afecta a muchos sectores sociales,
no solo a las mujeres. Sí que es verdad que las mujeres se ven afectadas de una manera particular, en el sentido de que por lo general son las mujeres las que más se quedan en la casa, las que más ocupan responsabilidades de cuidado y las que menos empoderamiento económico tienen, con lo cual la dependencia hacia esos hombres, que son los que por lo general llevan el dinero a la casa, se hace mayor. Mm. Y esto ha hecho que, por ejemplo, ahora que se están abriendo tantos negocios en Cuba, hay más de 7.000 pymes en Cuba, pequeñas y medianas empresas, y esto de hace 2 años para acá, creado más de 7.000. La gran mayoría de los socios de esas empresas son hombres. Y eso te dice claramente el poco acceso de las mujeres al capital económico, o sea, el poco acceso de las mujeres a recursos financieros para crear sus iniciativas y para llevar adelante sus proyectos. Entonces, yo diría que uno de los principales problemas que tenemos en el sector privado, que es el sector que ahora mismo tiene mejores condiciones económicas, por supuesto, que puede aportar y que puede crecer más en cuanto a escala financiera, es justamente que hay pocas mujeres emprendiendo. Y cuando hay mujeres emprendiendo, en muchos casos, que son socias, es porque el socio principal es un hombre o están al lado de un hombre. O sea, es bien difícil que una mujer por sí sola logre sobre todo, y vamos a otras intersecciones, no solo mujer, sino mujer negra, mujer pobre, mujer trans, o sea, si vamos a ponerle los apellidos y todas las intersecciones que lleva, es aún más difícil, porque es el problema de ser mujer más el problema de ser mujer negra. O sea, cuando vamos reduciendo y cuando vamos poniendo y marcando estos criterios, vemos cómo disminuye la cantidad de mujeres negras o de mujeres pobres o de mujeres trans, por ejemplo, empoderadas económicamente. Entonces yo diría que eso es un problema que estamos, o que al menos a mí me interesa abordar, y es por eso que he estado participando y creando proyectos que de alguna manera ayuden o soporten a mujeres a pues buscar posiciones de liderazgo y emprender sus propias iniciativas, que es muy difícil, pero yo diría que es algo esencial ahora mismo en Cuba, porque la masculinización del emprendimiento es importante y además, las posiciones abiertamente misóginas de buena parte de este emprendimiento también es visible. Por ejemplo, muchos negocios buscan mujeres jóvenes, de hecho, he visto los carteles, mujeres jóvenes entre 18 y 35 años, sin hijos, y te haré una cosa curiosa que es con buena presencia. Y el buena presencia, que es algo súper abstracto para ellos por lo general, es que sea linda o desde el estándar heteronormativo, que sea blanca, o sea, este tipo de cosas. Con lo cual hay muchos problemas que están surgiendo a raíz de un sector privado que está poco regulado, que obviamente es muy nuevo, es muy incipiente, y entre eso está la poca representación de las mujeres, pero también el hecho de que sea muy misógino este sector. Ok, Beatriz, ¿qué, qué piensas? ¿Puedes añadir algo? O de perspectiva colombiana? Sí, yo siento que Colombia, digamos, en esto que está comentando Katia, va un poco más, hay unos avances interesantes y creo que es un poco más fácil emprender como mujer. En Colombia, mm, creo que se presenta una misoginia en la violencia de familiar, que creo que es donde está más fuerte, pero pienso que a nivel legal y a nivel de posibilidades de emprendimiento, si bien nos falta muchísimo por recorrer, Colombia sí ha sido siempre ha estado muy a la vanguardia de los países latinoamericanos en derechos sexuales y reproductivos, en derechos, digamos, que la ley establezca ayudas para las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos hace ya más de 15 años, tenemos la aprobación del aborto en Colombia, por ejemplo, hace más de 10 años está el matrimonio gay.
Hay muchísimas leyes que protegen a las mujeres, hay muchas iniciativas gubernamentales y muchas iniciativas de ONGs para favorecer el emprendimiento femenino. Tenemos el Banco de la Mujer, Banca Mía, que digamos que es una iniciativa que le presta especialmente a las mujeres con unas tasas muy favorables. Bueno, tenemos una cantidad de como de políticas que permiten que las mujeres que están emprendiendo tengan capacitación, tengan facilidades y digamos que en ese sentido, si bien falta mucho trabajo, se está haciendo, el proceso se está haciendo y digamos que las mujeres empresarias son bastantes, hay muchas mujeres. Hay un emprendimiento, por ejemplo, enorme en Colombia que se llama, es un restaurante, no, Crepes and Waffles, que es un restaurante, digamos, que es una mujer quien lo funda, es una cadena enorme de restaurantes, es mucho más fuerte en Colombia Crepes and Waffles que McDonald's, por ejemplo. Para ir a Crepes hay que hacer filas y hay que reservar con mucha anticipación y hay por todas partes y es una multinacional, hay en varios países y su política es que solamente la manejan mujeres. Desde la parte gerencial hasta las meseras solamente atienden mujeres y las mujeres son accionistas de la empresa. Una vez tú cumples determinados años de trabajo con la empresa, empiezas a ser accionista y te empiezas a beneficiar económicamente y ese modelo de negocio ha empezado como a extenderse a otros campos. Entonces, sí siento que igual de todas formas la mayor parte pues de los emprendimientos están del lado del cuidado o están del lado de la nutrición o de la alimentación que siguen siendo los campos femeninos por excelencia. En otros aspectos, sí, todavía, por ejemplo, en espacios como las ingenierías o en espacios como de construcción o de ciertos cambios, de ciertos ámbitos, las mujeres todavía no han podido como abrirse un paso fuerte, pero sí tenemos en el espacio, por ejemplo, de la moda, hay mucho emprendimiento femenino. ¿Qué es lo que yo veo en Colombia, que es en donde yo siento que el machismo es brutal? Es ya en la vida cotidiana. Es decir, que si bien las mujeres tienen muchas leyes que las protegen, esas leyes en la realidad no se usan. Es decir, nosotros tenemos derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, tenemos apoyos y es gratuito todo lo que tú necesites sobre prevención de embarazos, prevención de ETS, prevención o apoyo cuando tienes bebé, eso existe en la ley. Cuando tú lo ves en la práctica, no se está cumpliendo. Entonces tenemos la ley, pero la gente no acude a ella, sea porque desde su propia familia no sienten que deban hacerlo, todavía hay mucha restricción desde lo religioso, desde lo moral, que te dicen, no, eso está mal hecho, las iglesias, ¿no? La sexualidad en las mujeres no debe vivirse de la misma manera que en la masculinidad. Entonces, por ejemplo, a pesar de que las leyes existen, la verdad, mucha gente, la mayor parte de la gente, no las utiliza. Tenemos una serie, por ejemplo, de derechos em, en cuanto a la violencia de género. Entonces, existen, digamos, los mecanismos de denuncia, existen la protección a las mujeres, existen casas para proteger a las mujeres que están en peligro de ser maltratadas o de ser abusadas o incluso de ser asesinadas, pero ni las personas que están en las instituciones usan las normas y entonces, a pesar de que está la norma, sigue juzgando a las mujeres de manera misógina y diciéndole, no, devuélvase a su casa y siga con este marido porque debe proteger la familia, piensa en sus hijos, o desde el lado de las mismas familias o de las iglesias, entonces hay una sanción a las mujeres que aprovechan estas ventajas que tienen esto que se ha luchado tanto a nivel legal y no usan, no denuncian o quitan las denuncias. Entonces, denuncian a su compañero que las maltrata, denuncian a la violencia familiar, denuncian la violencia de género, pero en el momento en que se va a ejecutar,
ellas mismas quitan la denuncia porque dicen que aman a su esposo, que quieren cambiar, que él prometió, que todo va a ser mejor, ¿no? O dicen, incluso llegan a decir que ellas mismas dijeron mentiras, que perdón, ¿no? Entonces, eso digamos que siento que a pesar de nuestros avances, nos mantiene como en la cotidianidad, aún en un lugar como de mucha, de mucha misoginia y de mucho machismo. Incluso, por ejemplo, en cuanto al emprendimiento, si bien hay muchas mujeres emprendedoras, también hay algo ahí que está, o digamos que hay detrás, digamos, hay un machismo detrás, porque las mujeres emprendedoras a las que más se les favorece son mujeres madres cabeza de hogar que han sido abandonadas por sus parejas, parejas que no responden económicamente ni afectivamente por sus hijos. Y entonces hay como todo un modelo de mujer que es capaz de emprender a pesar de que está sola, a pesar de que no tiene apoyo. Y hay un favorecimiento importante para estas mujeres, pero al mismo tiempo eso ha creado como un fenómeno de abandono del hogar, porque entonces muchos hombres dicen, ah, ella lo va a hacer muy bien, ella va a emprender, ella le van a prestar plata porque las mujeres madres cabezas de familia tienen muchas ventajas económicas, entonces yo ya no tengo que responder por mis hijos, entonces yo ya no tengo que hacerme cargo económicamente. Y hay entonces, si bien a nivel legal y a nivel económico un avance, a a nivel, digamos, de la cotidianidad, seguimos en las mismas, yo diría. Interesante. O sea, hay muchos retos, hay muchas Sí. cosas. Es que gracias porque nunca he estado en Colombia, así que no conozco el país o la situación. Yo conozco a Cuba un poco mejor. Um, pero también como un hombre, yo no veo todo. Así que yo no puedo ver las experiencias vividas por las mujeres ahí en Cuba, en Colombia. Pero son asuntos bien importantes. Yo solo puedo comentar aquí en los Estados Unidos, si hablamos de Hillary Clinton, por ejemplo. Bueno, yo hablo, bueno, como ustedes ya saben, ya soy viejo, pero en 1984, Geraldine Ferraro fue la primera candidata mujer a ser vicepresidenta con Walter Mondale en 1984. Yo solo tenía 14 años, pero yo pensé, yo me acuerdo muy bien de un comentario de una mujer, le hicieron una entrevista, ella dijo, White House is not a place for women. La Casa Blanca no es un sitio para una mujer, porque es mujer. Así que la mentalidad que existía entonces, que solamente los hombres pueden estar ahí en la Casa Blanca. Y mira cómo todo el mundo reaccionaron, especialmente los republicanos, atacaron a Hillary Clinton, que para mí era un candidato bien fuerte, muy inteligente, progresista, obviamente, y tenía experiencia, pero desde 1992, cuando Bill Clinton, su marido, asumió la presidencia, los republicanos atacaron a Hillary Clinton, porque todavía era una novedad entonces, una mujer inteligente, independiente, con una visión, con ideas, bla, bla, bla. Y así empezó esa campaña de más de 25, de más de 25 años de ataque personal, de mucho cinicismo dirigida a Hillary Clinton y contribuyó bien a que gane Trump en 2016. Así que y eso para mí, bueno, fue algo muy irónico porque el peor candidato ganó um, por muchos motivos que no vamos a mencionar en este programa. Pero también hay esperanza. Lo que estamos viendo es, en los Estados Unidos hay muchas mujeres jóvenes que mira, el movimiento Me Too es una buena ola que yo quiero que siga adelante, que está, digamos, limpiando la casa. Hay tantas malas cosas que hemos visto, bla, bla, bla. Y también en el Partido Demócrata hay muchas mujeres jóvenes con ideas que quieren ah, expandir su visión y hacer esas cosas. Así que hay algo positivo, pero todavía hay mucho trabajo. Mira, hablando de un tema de género, una de las cosas que hizo Trump en 2018, creo, bueno, no fue él porque no es tan inteligente, pero fue uno de sus asesores le dijeron, mira, tenemos que remover como,
ah, no me acuerdo de qué tratado es, que tenemos que remover la violación de una mujer como crimen de guerra durante la guerra. Y eso fue horrible. Pero Biden en esos últimos 3 años no ha hecho nada para cambiarlo. Y así que sigue así. Y estamos viendo cosas horribles ahí en Rusia, y es una pena que esa cosa no ha cambiado. Así que también hay mucho, no sé, una tranquilidad, hay mucha gente muy pasiva que no quieren cambiar esas cosas. Así que no es solamente cuestión de reglas, de leyes o de actitudes bien fuertes, hostiles, y también hay cierto sentido de ser demasiado pasivo y no ayudar a enfrentar esas cosas de género. Bueno, podemos hablar por horas, ¿no? De esas cosas. Pero yo me acuerdo muy bien, Katia, cuando yo enseñaba una clase en Cuba, yo le di como una tarea a mis estudiantes, como una pregunta. Yo quiero que ustedes vayan esa semana y que hagan una entrevista con un cubano y regresen a la clase y hablamos, bla, bla, bla. Y una mujer, una estudiante, después de una semana volvió y me dijo, mira, Tom, no hay palabras. Y yo no puedo creer cómo esa mujer cubana puede enseñar a tener esa actitud. Y la actitud es, la estudiante le preguntó sobre, bueno, los comentarios de los machistas, comentarios bien misóginos. Y la profesora le dijo, bueno, mira, yo soy una mujer de 36, 37 años y para mí necesito recibir esos comentarios porque me hace sentir bien, que todavía me siento joven, me siento bonita con esos comentarios. Y eso fue un shock para mi estudiante, porque no le entraba en la cabeza, en su mentalidad, de que una persona puede tener esa actitud. ¿Puedes hablar un poco más de eso, Katia? Y yo creo que a nivel cotidiano, y también siguiendo un poco lo que estaba hablando Beatriz, y qué sucede en la cotidianidad de las mujeres en Cuba, el acoso en las calles es yo diría que, no voy a decir el principal, pero uno de los principales problemas de género, y que no está reconocido, o sea, no está regulado, es muy difícil actuar contra él. Está a un punto, y como bien decías, que hay mujeres que dicen que les gusta y que les hace sentir bien y que necesitan para su autoestima este acoso, que no podemos llamarlo de otra manera. Eso implica que está naturalizado, está ya de una manera intrínseca en lo que sería como la cultura nacional, y es muy difícil trabajar contra eso, a pesar de que cada vez más voces, sobre todo jóvenes, están hablando para que evidentemente se regule esta situación y se lleven a cabo regulaciones, leyes, para que esto disminuya. Pero es bien difícil. Cualquier mujer cubana, desde muy temprana edad, la primera vez que yo recibí acoso en las calles tenía 11 años. Cualquier mujer cubana desde muy temprana edad sufre de este acoso, que va desde eh, miradas, que es como lo mínimo, miradas lascivas, o hablar o decir los hombres por lo general nos dicen cosas o se sienten en posiciones de poder en las que pueden opinar sobre nuestros cuerpos, por decirlo así, hasta tocarnos. O sea, pues podemos pasar por las calles y que nos toquen en el transporte público, es muy común, en lugares donde hay mucha gente, hasta la masturbación pública, que es muy frecuente. O sea, es muy frecuente, incluso a plena luz del día, que una mujer vaya caminando por las calles y hay un hombre masturbándose cerca. Es muy frecuente, y a mí me pasó mucho cuando estaba en la universidad, sobre todo que caminaba bastante para llegar a la universidad, y me pasó de denunciarlo a policías que estaban cerca, y que los policías se rieran de mí o me dijeran, eso es normal, no pasa nada, solo camina, no lo mires. O sea, y al final son delitos que no están reconocidos en ningún lugar y son muy comunes en Cuba. O sea, eso es algo que incluso, y hace un rato estaba un poco hablando sobre medios de comunicación que han sido misóginos y no se dan cuenta, o sea, de manera inconsciente, y es porque muchas veces ha salido en los medios de comunicación artículos que hablan sobre lo bueno que es el piropo en las calles para las mujeres porque les hace sentir bien,
porque les hace sentir deseadas, porque a las mujeres les gusta que se los diga. Entonces eso refuerza esas ideas misóginas y hace que muchas mujeres, por supuesto, sientan que es necesario para su autoestima que un hombre les diga algo sobre su cuerpo en la calle. O sea, es una cadena de reproducción de esta misoginia. Ya sabemos que el machismo se reproduce no solo, o sea, y es sistémico, no es que el hombre es machista. El patriarcado es un sistema que lo reproducen también las mujeres. O sea, al final todos somos parte de eso. Y es difícil cuando algo ya está naturalizado, como es en Cuba, que está muy naturalizado, desprender, salirse de ahí, cuestionarlo y parar esa cadena reproductiva del sexismo, ¿no? Y el machismo en las calles. Es un problema muy complicado acá. Por suerte, en los últimos tiempos han surgido organizaciones o proyectos o iniciativas feministas que tratan de luchar contra esto, pero por lo general es al margen de la institucionalidad. O sea, son iniciativas independientes que les cuesta mucho ser reconocidas y que muchas veces incluso el gobierno las criminaliza, porque acá ya sabemos que toda opinión alejada de las instituciones se criminaliza, es ilegal, no tiene reconocimiento, con lo cual es muy difícil para ellas trabajar. Beatriz, ¿algún comentario? Sí, yo creo que en eso puedo sentirme plenamente identificada con lo que dice Katia. Creo que yo no conozco, y puedo decir que ni siquiera en otras amigas de otras partes del mundo, yo no conozco ninguna mujer que no haya sido víctima de acoso. No conozco a ninguna. Todas las mujeres que yo conozco fueron víctimas o han sido víctimas y continúan siendo víctimas de acoso. Y siento que eso ha hecho que sea absolutamente naturalizado. Entonces, digamos que además de todo lo que dice Katia, que aquí pasa exactamente igual en el transporte público, desde que uno es muy pequeño, en la edad escolar, yo creo que para mí fue la época en que más cosas me dijeron y yo pienso que una niña que tiene 11 12 años, digamos que no tiene por qué recibir jamás ese tipo de comentarios. Y entonces las mujeres crecemos con un miedo y como, con una prevención permanente hacia eso, al punto en que yo creo que nos pasa a todas que desde que uno dice, ¿cómo me voy a vestir el día de hoy? Uno dice, ah, voy a usar transporte público, entonces no puedo ponerme falda corta, no puedo ponerme un pantalón ajustado, no debo ponerme un escote, no puedo, si me voy a poner algo bonito porque quiero verme con alguien que me gusta o porque quiero salir con mis amigos. Entonces tengo que pensar en el abrigo, en la chaqueta que debo ponerme para que no se vea mi cuerpo si es que voy arreglada de manera más bonita. Y eso ha hecho que haya una culpabilización de las mujeres por recibir el acoso. Es decir, que si tú recibes el acoso, entonces hay como una idea en la sociedad de que tú de alguna manera lo provocaste. Entonces, ¿por qué vas vestida así? Si tú ya sabes, porque lo miraste, porque saludaste, porque ibas sin cuidado, porque pasaste por esa calle si estabas sola, ¿no? Entonces hay como toda una culpabilización de la víctima y el victimario queda tranquilo. Y yo he tenido esta discusión con amigos y amigas, incluso personas con muchos estudios, personas que son docentes universitarios o personas que digamos que tendrían una cierta educación, que insisten en decir es la mujer la que debe cuidarse, ¿no? Y es la mujer la que tiene como la responsabilidad de la protección. Y entonces, incluso hace unos días en Semana Santa, estuve visitando a unos amigos y tuvimos esta discusión justo con un compañero que tiene una hija pequeña. Yo le decía, bueno, ¿y cómo se sentiría tu hija, no? Y me decía, no, yo a mi hija le voy a enseñar que no debe acercarse a ningún hombre, que no debe salir, que no debe. Yo decía, ¿es en serio? En el siglo XXI, en 1900 ya estábamos peleando esto. ¿Cómo puede ser que en el 2023 estemos y en las mismas? En eso sí siento que lo que viví yo y lo que vivió mi mamá es muy parecido a lo que viven las niñas ahora.
y que si bien se dice, y como dice Katy, hay movimientos, aquí digamos el Estado no los penaliza, pero tampoco hay como un poco decías tú, Tom, como una indiferencia del Estado. Como que aquí no está pasando nada, esto es una cosa menor, esto es una cosa de la cotidianidad, de la cultura incluso. Y hay, digamos, adicional a eso, toda una cultura en Colombia. Digamos que yo creo que es una de las cosas que el narcotráfico, además de todos nuestros problemas económicos y de violencia, nos ha dejado en Colombia, es cómo debe ser la mujer ideal. Entonces, en Colombia, la mujer debe ser una mujer, digamos, el modelo de mujer bella y la manera de tratar a una mujer están muy permeados por los ideales del narcotráfico frente a eso. Entonces, las mujeres son objetos de poder, es decir, son objetos para mostrarle a otras personas que yo soy muy poderoso. Y el acceso sexual que yo tenga a diferentes personas indica mi lugar como mujer, pero también el del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Si un hombre es el que más dice piropos, el que más acosa, el que de pronto tiene más acceso sexual a mujeres, aunque no quiera, es el más poderoso. Y eso, digamos, si bien en las ciudades es un poco menos, en el campo y en los pueblos, en donde el narcotráfico tuvo mucho peso o tiene mucho peso aún, eso es pan de cada día. Es decir, que si una mujer está en una discoteca o está comiendo algo y llega algún narcotraficante o alguna persona de esos grupos violentos y quiere tener sexo con esa mujer, básicamente si esa mujer no quiere, puede que le pase algo muy grave, ¿no? Eso es más frecuente en México, en Colombia es un poco menos frecuente, pero pasa muchísimo. Entonces, a ese abuso o incluso esa persona puede ser que no haga un, un abuso sexual carnal o algo así, pero sí, digamos como que tiene todo el derecho a decirle a esta mujer o a acosarla como quiera y no hay nada que la detenga. Y él, digamos que las autoridades, a pesar de que en Colombia sí hay normas frente a eso, nadie las usa. Y una mujer que, por ejemplo, denuncia una o violencia sexual de parte de un extraño en una discoteca, nadie le va a parar bolas, incluso aunque tenga todas las pruebas. Ya ha pasado aquí en discotecas muy famosas, en donde van personas con muchísimo dinero, que hay abusos sexuales a la vista de todo el mundo, y a pesar de que hay las pruebas, los testigos, las denuncias y todo, como es el abusador o el acosador, es una persona que tiene mucho poder, no se hace absolutamente nada. Entonces las mujeres en ese aspecto están completamente desprotegidas. Voy a comentar algo aquí. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Mira, lo que sucedió aquí hace, yo creo que 10 años en la universidad de mi pueblo, lamentablemente una estudiante fue violada y cuando se presentó delante de un comité que estaba investigando el caso, una de de las primeras preguntas que le hicieron fue, ¿cómo te vestiste? ¿Sabes? Mm. Tenías que ver vestido de alguna forma en que usted provocó a estos jóvenes. Y como tú dices, Beatriz, estamos en 2023 y todavía tenemos, todavía sigue esa mentalidad que tiene que ser, la culpable es la mujer. Y no sé cómo podemos cambiar esa mentalidad. Um, Mm. También Yo, hablando, oh no, sigue, hay, por favor, sigue. hay un caso, por ejemplo, que me parecía ejemplarizante porque siento que es una situación de Colombia y del mundo. No sé si recuerdan, hace algunos años, unos 5 o 6 años tal vez, hubo una violación masiva a una chica en España. Hubo unos chicos salieron de la fiesta de San Fermín, había una chica que había tomado algún licor y salía caminando hacia su casa, 6 hombres la violaron, filmaron la violación, le hicieron todos los vejámenes posibles durante 2 horas, subieron este video a internet y a pesar de eso, no los condenaron porque decían que la chica, 2, 3 meses después de haber sufrido la violación, iba a estudiar a su universidad, la veían tomar el café, la veían salir con amigos y entonces decían, entonces, como ella no sufre un trauma, si ella de verdad hubiera sido, si de verdad no hubiera querido que le pasara,
ahora estaría muy deprimida y no podría vivir su vida cotidiana. Como está viviendo bien, aparentemente, entonces no hubo ninguna, como no hubo nada, no pasó nada y ellos no tienen por qué ser juzgados. Finalmente, la presión, digamos, de muchos grupos y del mundo entero, pues hizo que revisaran el caso, pero aún así la sentencia es muy cortica. La que les impusieron, creo que no son más de 5 años. Entonces eso también muestra que si alguien puede hacer algo tan terrible y salirse con la suya y no, no, digamos, no tener un proceso de verdad justo, pues para los otros es, a veces las mujeres están equivocadas, lo podemos seguir haciendo tranquilamente. Y eso sienta un precedente terrible. ¿Sabes lo que tenemos en inglés y ustedes tienen que ayudarme con la equivalente en español? Usamos post-traumatic syndrome. No sé cómo se traduce. Síndrome postraumático. Gracias. Eso suena mucho mejor de tu boca que de la mía. Pero eso es, hay mucha gente como sociedad aquí en los Estados Unidos, ni se nos ocurre. Ah, mira, esa mujer está sufriendo del asalto, del ataque. Porque aunque no lo enseña, no enseñas los daños psicológicamente, emocionalmente, sí está sufriendo más que nada. Y tienes razón, yo creo que eso pasa en cualquier país del mundo. Después de esos asaltos, que todo el mundo dice, bueno, como está bien, evidentemente está bien, entonces no hace falta llevar a justicia a los culpables. Y no sé cómo vamos a cambiar eso, no sé. Pero para mí también es una cuestión del género, de los asuntos de género. Mira, en el caso de Donald Trump, no puedo creer eso, pero siendo tan misógino que atrae a muchas mujeres. Hay muchas mujeres que votan por él y tiene que ser la persona más fea del mundo, no físicamente, pero como persona. Y, Es cierto. y es sexista, machista. Lo que no entiendo es que cómo hay mujeres que lo apoyan hasta ahora. Y mira, y también están atacando a una mujer que lo ha llevado al juicio a Trump, porque hace unos años que él ah, la violó. Y también está recibiendo mucha crítica, muchos ataques. Am, es increíble. Yo diría que es casi como una secta. Tiene ese aspecto religioso, el aspecto religioso en que lo ven a Trump como una figura, no sé, no me viene la palabra, pero no pueden criticarlo. Por lo Mm. mucho malo que haga, no lo van a criticar. Y eso no entiendo. Especialmente una mujer que vota por Trump, y ya conociendo su historia. Así que no sé. Am, ¿Qué piensas tú, Katia? Bueno, yo sobre la sociedad estadounidense no tengo mucho que decir. Sí entiendo que justamente, y lo estábamos hablando al inicio, de cómo hay una radicalización de opiniones en extremos, y como mismo hay fuerzas progresistas intentando eh, disminuir la incidencia de estas problemáticas asociadas al género, también hay fuerzas extremas contra eso. Entonces puedo comprender un poco cómo viendo ese espectro y cómo estas opiniones tienen fuerza. Eh, en Cuba también sucede de otras maneras. También estos extremos políticos muchas veces van desde lo más conservador hasta lo más revolucionario, radical. Eh, y entonces no me asombra. No me asombra justamente por eso, porque hay muchas posiciones que están naturalizadas, que se han reproducido desde generaciones y es fácil romper, es difícil romper con eso. O sea, es fácil seguir ese ritmo y es difícil entender, concientizar, desaprender lo que sabemos y decir, no, esto está mal. O sea, eh, no sé, a los 20 años yo tenía una relación y era un poco lo que estaba hablando Beatriz, donde mi novio no quería que yo usara determinada ropa, no me vistiera con determinada ropa. Y yo no tenía con 20 años los elementos, además hace 10 años atrás, no tenía los elementos para decir por qué eso estaba mal.
sí no me sentía cómoda con ellos, pero no sabía, o sea, no sabía, no tenía elementos, no tenía argumentos, no tenía conciencia suficiente para decir, eso está mal y no me lo puedes imponer, a pesar de que me sentí incómoda con ellos. Entonces, hay muchas mujeres que no saben, que no tienen los elementos, que no tienen la conciencia. Es difícil esta educación, conocer, desaprender, romper con eso, lleva un proceso educativo a la que muchas y muchos no tienen acceso. Entonces, también es una tarea educativa, yo creo, de quienes estamos trabajando en esto, poder llegar a comunidades rurales, por ejemplo, donde las niñas de 14 años se casan en Cuba y tienen hijos a edad temprana y buscan hombres que sean económicamente, que estén en buenas posiciones. Esa es la aspiración de muchas niñas jóvenes porque su familia se lo ha inculcado. O sea, y ahí vemos cómo la educación de generación en generación va reproduciendo eso. O sea, es un poco también la labor educativa de quienes ya sabemos, de quienes tenemos el acceso, de quienes tenemos el privilegio, que no se puede perder de vista, que es un privilegio que tenemos, pues conocer sobre esto y tener esa conciencia y tener ese acceso. El hecho de la responsabilidad está en multiplicarlo, esparcirlo, llegar a gente que no puede o que no tan fácil tiene el acceso. Y por supuesto es complicadísimo y es un proceso largo de años y también no solo que sea largo, sino que hay obstáculos como estas posiciones extremas, por ejemplo, como la gente que vota a Trump. Sí, es una dinámica, bueno, es muy difícil de enfrentar, como tú dices. Son cosas que han desarrollado por muchos, muchos años, así que será muy, muy difícil de desmantelarlos. Am, Beatriz, veo que te veo un poco pensativa. ¿Estás a punto de decir algo? Ok, sí, 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 no sé si hay otro comentario. Oh, dime. No, no, pensaba que, pues que es un proceso bien complejo en la medida en que educar implica desmontar unos imaginarios que llevan muchísimos años, ¿no? Y que llevan cientos de años y que cuando consideramos que es así, que las cosas son así porque siempre han sido así, pues se hace más difícil. Yo siento que ha habido, digamos que hay un proceso interesante de cambio y yo veo, por ejemplo, ya en muchos de mis estudiantes otras actitudes, en algunas personas que conozco de diferentes sectores, cambios en las actitudes, una sensibilización, pero creo que aún nos falta muchísimo y que, como dice Katia, son los sectores, digamos, menos privilegiados los que aún se encuentran viviendo procesos que todavía sostienen pues una desigualdad, no solamente de género, una desigualdad profunda en todos los aspectos, un racismo que está velado, y ese yo creo que es uno de los problemas más graves, que tanto el machismo como el racismo em, se están empezando a nombrar de una manera tal que pareciera que no fuera. Entonces, no sé, hay un paternalismo o un racismo que pareciera que no, pero sí, que está ahí, ¿no? Que está ahí. Pero la gente dice, no, aquí no está pasando nada. Y yo creo que ese es el problema, como que sabemos que hay racismo, sabemos que hay machismo, sabemos que no está funcionando, pero cuando nos enfrentamos a él, la gente dice, no, no, no está pasando nada, tú estás equivocada, yo no soy racista, yo no soy machista, solo que no me gustan las personas, solo que, por ejemplo, una de las cosas que en Colombia hemos visto en estos últimos meses es nuestra vicepresidenta es una mujer afrocolombiana de origen chocuano, campesino, que trabajó en la minería, que viene como de una extracción muy, muy humilde y llegó ahí por sus procesos de liderazgo político, sus procesos como de resiliencia muy fuertes. Ella logró pasar de ser una empleada, primero trabajaba en las minas, en el campo, recolectando oro en los ríos. Aquí hay una tipo de minería de río,
de extracción por agua. Después de eso, ella logra llegar a la ciudad capital de su departamento, que sería como la capital del condado, digamos, o del estado, y llega a ser empleada doméstica. Y después, poco a poco, logra hacer su colegio, su bachillerato, logra hacer su universidad. Ahora tiene su magíster y es una persona, digamos, que ha logrado, pues, digamos, cambiar su forma de vida y de su familia y es una líder para su comunidad muy fuerte. Sin embargo, pues ella tiene su acento, tiene todavía, pues, digamos, en su manera de hablar y no tiene por qué hacerlo, digamos, no cambió su manera de hablar, no la volvió más blanca, digamos, porque hay una manera, unos acentos colombianos que son más de la gente más blanca, hay unos acentos que son de los diferentes grupos raciales y mucha gente que es de raza indígena o que son afrodescendientes, cuando llegan a posiciones de poder, cambian su manera de hablar para poder interactuar. Ella no la quiso cambiar y la han criticado terrible. Dicen que habla horrible, dicen que parece un simio, dicen que es tonta, dicen que si ella se viste con sus vestidos tradicionales de África, que le gusta que en Colombia muchos grupos afrodescendientes, digamos, han sostenido su manera de vestirse muy étnica. Ella sostiene eso y se viste así para eventos importantes y la critican horrible, la tratan espantosamente, pero cuando la gente, uno les dice, oye, eso es racismo, eso es misoginia, eso dice, no, 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 no. Yo no soy misógino, no, yo no soy racista, solo que ella no me gusta y parece un simio, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siguen pasando, y a pesar de los esfuerzos que hacemos, siempre como que resuenan mucho. Yo creo que tal vez un 60-70% de la población apoya a Francia Márquez, pero ese otro 30% y de pronto ese 5% que hace estos comentarios, a veces sentimos que resuenan más que el 70% que la apoyan. Y creo que eso pasa en todo. Y ahí es donde siento que tienes mucha razón en la indiferencia. Tal vez lo más grave no es ese 30% de personas que atacan y ese 5% que lo hacen tan visible, sino ese 70% que dicen apoyar, pero que en realidad no hacen nada, ¿no? Creo que a ese 70% es a quienes más tenemos que acudir, porque siento que ese 30% un poco está en lo que tú decías con Trump, de como que están, yo diría, nubilados, como si no pudieran pensar por sí mismos, como que están cegados y con ellos es muy difícil debatir y muy difícil cambiar. Pero sí me parece que ese otro 70% que tal vez no se está moviendo, pero dice, no, yo estoy de acuerdo, pero me da pena decir, o yo veo que mi amigo le está haciendo el piropo a la chica y yo no estoy de acuerdo, pero siendo hombre no hago nada, no digo nada. Ese es al que hay que trabajar. Creo que es a ese al que debemos dirigir todo nuestro trabajo. A ese que dice, no, yo no creo que las mujeres sean inferiores, pero me da pena con mis amigos decirlo, ¿no? Entonces, creo que sí hay un cambio, pero creo que también esos que hacen tanto ruido no permiten ver. Y a esos que hacen tanto ruido, digamos como que su poder y su lugar y como como, no sé, como el estar tan seguros de ellos, hace que las personas que tal vez tienen más razón, pero no se sienten tan seguras, como que no hagan nada. Entonces creo que hay que afrontarlo con seguridad. Creo que hay que transmitirle a esas personas, oiga, luche. Oiga, párese y diga que a usted no le parece. Párese a defender a esta mujer. Y como mujeres, párese a defender a la otra mujer que está siendo atacada. No ataque a la mujer que usted conoce diciéndole no te debiste haber vestido así. No le digas que se ve mal, no le digas que está gorda, no le digas que no puede ponerse la falda que quiere, no le digas cómo vivir su vida afectiva, si es una afectividad diversa, ¿no? Es ese tipo de cosas, creo que es a donde tendríamos que apuntar, pero creo que es difícil, creo que es, lo veremos, pero creo que es muy difícil aún, pero creo que por ahí podría ser. Requiere mucho trabajo, pero lo importante es reconocer la necesidad de cambio. Bueno, Beatriz, Katia, muchas gracias por su tiempo y por sus perspectivas.
y comentarios. Espero que podamos volver a hacerlo tal vez en septiembre o octubre con con más estudiantes. Yo creo que estamos en época de exámenes finales, así que no pudimos, pero muchas gracias por su tiempo. Los agradezco mucho. Muchas gracias también a ti, Tom, por promover estos debates que son complejos y que está bueno como encontrar las diferentes perspectivas desde puntos distantes del mundo, ¿no? Y buscar las diferencias y las cosas que nos unen al respecto. Gracias. Muchas gracias, Tom. Muchas gracias, Katia. Muy agradable este espacio. Espero entonces que nos veamos muy pronto. Sí, Y muy un bien. Gracias. placer, Beatriz. Bueno, gracias a todos. Vale, hasta luego. Sí, chao.